Shabbat Shalom, amados, nuevamente conectados con ustedes desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Un nuevo Shabbat, un nuevo tiempo de revelación, de enseñanza, de instrucción y claramente, como es nuestra costumbre, estamos trayendo la revelación del cielo y construyendo el cuerpo de Mashiach. A lo largo, claramente, de todo el planeta, donde lleguen las transmisiones de nosotros, donde se pueden escuchar, donde se pueden entender y claramente a donde pueden llegar a los corazones de las personas que justamente están en este tiempo justamente despertando al llamado del shofar espiritual. No es el shofar que nos va a venir a rescatar, sino que el shofar espiritual, porque hay un despertar en este tiempo maravilloso, porque claramente tiene que cumplirse las profecías. Está escrito, y más encima lo dijo, lo vuelvo a repetir, en la fiesta de Shavuot, justamente fue Kefas, Pedro, que dijo que Mashiach no volvería hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, y esa restauración implica un montón de cosas que estamos revisando, que hemos estado viendo y que nos damos cuenta que efectivamente está ocurriendo. Hay un despertar de volver a las raíces, que es nuestra casa Israel. No son las raíces hebreas, es volver a casa tomando nuestra identidad como israelitas mesiánicos, y los que son de la tribu de Judá y que tienen linaje directo de Israel hoy día, claramente vendrían siendo nuestros hermanos judíos mesiánicos. Nosotros como israelitas mesiánicos claramente estamos contentísimos de que se están despertando. De hecho, tanto en Israel ya están pasando cosas hermosísimas, claramente porque la unción del Ruach HaKodesh está en todo el planeta. Y obviamente no va a dejar de lado de ninguna manera nuestro territorio que viene siendo nuestra casa de Israel, allá justamente en Medio Oriente. Y bueno, muchas cosas de esas podemos conversar y poder avanzar justamente en el conocimiento de cosas que están claramente a la vista, pero no han sido reveladas. Es a través del estudio de este hermoso ejemplar que se llama Conociendo la Vida Eterna. Resumen de la escritura de Bereshit hasta Apocalipsis o el libro de Revelaciones, con mapas, con las palabras y los nombres en hebreo original, para justamente entender las dimensiones y la solemnidad con la cual justamente todo fue escrito. Recordemos que cada nombre obedece justamente a un significado, trae una identidad detrás de cada uno de ellos. Entonces, por lo mismo, nos investigamos, revisamos y hicimos justamente junto con el Ruach HaKodesh este hermoso ejemplar, trayendo justamente también conocimiento histórico, cosas que justamente no están dentro del entendimiento religioso de ninguna manera, porque se nos cortan las escrituras en Malaquías, luego aparece el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, conocido en el ámbito religioso, y nos encontramos con el libro de Mateo, dejamos de escuchar y ver a los levitas, aparecen saduceos, aparecen fariseos, etc. Todas estas cosas están explicadas aquí justamente en este libro. La unión justamente de la sincronía de los tiempos para poder tener justamente un hilo conductor que nos lleve hasta el final de los tiempos y claramente pasando justamente por estas épocas. Así que los dejamos invitados para que puedan adquirirlo. Recuerdo, forma gratuita. A nuestros amigos de YouTube nos conectan por la página de Facebook, Ministerio Venga Tu Reino Chile, y ahí ustedes justamente nos envían su correo electrónico para enviarles el material absolutamente gratuito por PDF. Y ahí, con todo gusto, asignaríamos, justamente ustedes nos piden nuestro teléfono, nuestras conexiones para poder hacer justamente citas a través de WhatsApp y tener a través de una videocámara y de una videoconferencia, ¿no es cierto? Estaríamos estudiando las escrituras de principio a fin, profundizando en algunas cosas y claramente para todos aquellos que quieran tener mayor nivel de conocimiento, mayor nivel de entendimiento espiritual, no hay ningún problema, eso se puede hacer porque hay mucho material para compartir. Así que, bueno, dicho eso, como siempre hemos dicho, continuamos y entramos a materia de lo que hoy día justamente el Ruach nos está convocando. Yo voy a hacer algunas preguntas que lo más probable es que van a tener respuestas diversas, porque claramente va a depender mucho de la instrucción, va a depender mucho de cómo nos han sido educados los pastores, ¿no es cierto? Pero en lo personal muchas veces hay cosas que no tienen una definición en el mundo espiritual religioso, ¿ya? Y por lo tanto muchas personas lo toman como sienten que debería de ser. Le pregunto, ¿usted ha ayunado ahora último? Si hago esta otra pregunta, ¿cuántas veces a la semana usted ayuna? ¿O cuántas veces al mes usted ayuna? O voy a extenderlo un poco más, ¿cuántas veces al año usted ayuna?
o no tiene una disciplina de ayuno y cuando siente ayunar, usted ayuna, que es la otra forma. Tampoco podemos colocarnos, tengo que ayunar tantas veces, no, porque hay un sentir, hay un propósito. Usted no ayuna porque sí, usted ayuna porque hay un propósito, se supone. Ahora, cabe la posibilidad dentro del ámbito religioso que claramente se autoimponga un día de ayuno o días de ayuno, ¿no es cierto?, durante una fecha en particular. Nada que ver con lo que está en la Escritura, sino que solamente con un tema personal. Y bueno, hoy día justamente de eso vamos a conversar hoy día. El ayuno, ¿usted sabe cómo se dice en hebreo? Usted sabe cómo se escribe en hebreo Sion, ¿no es cierto? Sabemos que es Sion, es T-Z, Ion, ¿no es cierto? Bueno, en este caso es muy similar la palabra y es Tzum. Es T-Z-U-M, Tzum. ¿Ya? Esa es la palabra ayuno en hebreo. Ahora, ¿qué vendría siendo el ayuno? Justamente una cita, un encuentro con el Creador. Eso vendría siendo el ayuno. Y el ayuno, hoy día usted se va a dar cuenta que tiene una diversidad de, digamos, de intenciones, por decirlo de alguna manera, una diversidad de propósitos. Es decir, el ayuno no es para una cosa, el ayuno sí hace una cosa en nosotros, pero está dirigida en diferentes tipos de situaciones. Uno puede apuntar a ciertas áreas en las cuales usted necesita justamente algo de parte del cielo, y es por eso que usted se convoca a ayuno. O bien si es un tema congregacional, o bien si es un tema familiar, un tema matrimonial. Usted suma y sigue, usted puede ir viendo esto, pero lo que les voy a comentar hoy día es que el ayuno tiene dos formas de verse, tanto como una herramienta o como también como un arma. Así que de eso justamente es lo que hoy día vamos a conversar. Hoy día vamos a estudiar y vamos a revisar las Escrituras y vamos a ver lo que la misma Escritura nos habla con respecto a este tema, porque la misma Escritura nos va diciendo y nos va enseñando justamente cuáles son las intenciones por las cuales en más de una ocasión en toda la Escritura se hizo convocación de ayuno o se hizo ayuno. Yo voy a llevarnos claramente a los múltiples propósitos, que de hecho hay más de los que yo voy a enunciar acá, pero solamente para abrirles un poco el entendimiento de que esto es realmente extraordinario. De hecho, el llegar a determinarse a hacer un ayuno, claramente eso trae un movimiento espiritual tanto en lo celestial como lo infernal. Eso tenga usted de plano que es así. Ahora, la pregunta que voy a hacer antes de entrar a lo que vamos a enseñar. ¿Usted cómo hace el ayuno? Esa es la pregunta también que es importante hacerse, porque no es dejar de comer. Amado, usted dejar de comer, porque esa es la palabra ayuno, ¿no es cierto? Privarse de alimento biológico, ¿no es cierto?, para el organismo, pero usted está trabajando, está en la oficina, está en el computador, está en el trabajo, está saliendo, está terreno, que sube la camioneta, que baja, que etcétera, etcétera. Eso es dejar de comer, se lo digo, lamentablemente no es ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno convoca a todo nuestro ser a estar en un tiempo especial con el Padre, un tiempo especial con el Creador. Y ese tiempo especial, que es un tiempo kadosh, es decir, un tiempo apartado, es imposible que usted lo haga en la semana si está trabajando. Tiene que usted tomarse un día particular para llegar a tener justamente el efecto que usted necesita y las consecuencias que usted quiere ver después de un ayuno. Si no, vuelvo a repetirle, lamentablemente ese ayuno, por mucho que esté escuchando la Escritura, a pesar de que usted esté trabajando, o que tenga alabanza, música cristiana, como usted lo quiera llamar, o cuando usted va en el auto, va escuchando música cristiana, porque está en un día de ayuno, amado, le digo una cosa, estar en alabanza al Padre debe ser normal, no porque sea un día de ayuno. Su alabanza en su vehículo, en su casa, debe estar todo en alabanza, todos los días de su vida. Se lo digo así. ¿Por qué cree usted que justamente Salomón tomó un diseño de tener alabanza 24/7? Tanto así que había turno para entrar justamente a los coros. Usted sabe eso, ¿no? Bueno, el punto es lo siguiente. ¿Qué dice Salmos? ¿Qué dice la Escritura con respecto al tema de la alabanza? El Padre habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por lo tanto, usted no se va a restringir en que la presencia del Padre esté solamente en un Shabbat o en el día de reunión, entre comillas. No puede ser así, sino
¿Qué hijo es un dominguero o un sabatista, como lo queramos llamar? No, los hijos son hijos y están con el Padre, deben de estar con el Padre siempre, en todo lugar y en todo momento. Si usted sale a cualquier lugar, usted no puede estar escuchando música del mundo, sino estaríamos contaminando justamente nuestro ruaj. Hay personas que consideran que pueden escuchar música mundana y a la vez estar en la alabanza. Es imposible, se lo digo al tiro, porque resulta que la música del mundo va a estar pegadísima justamente a su alma. Y eso es una de las cosas que también nosotros ministramos cuando trabajamos el tema de liberación. Desapegarse absolutamente de todo lo que interfiera en mi relación con el Padre. Por lo tanto, también Santiago lo dice, que el que tiene amistad con el mundo se hace enemigo del Creador. Entonces, por eso hay que tener muy claro cuál es mi posición frente al Creador, frente a la corona, frente al Rey hoy día. Porque, amados, sí, estamos con los tiempos en descuento. Todo lo que está pasando ya son señales de que se viene algo tremendamente grande y que va a impactar, escuche muy bien esto, a nivel mundial. Entonces, por lo tanto, yo creo que las señales que estamos viendo son importantísimas para empezar a ceñirse los lomos, ¿no es cierto? Y empezar a caminar de manera correcta, es decir, en Kedushá, y eliminando todo lo que venga a contaminarme, que del mundo venga. Porque bien nosotros sabemos que estuvimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y hoy día estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, por lo tanto, si usted va a entrar en un tiempo de ayuno, el tiempo de ayuno tiene que estar absolutamente apartado de todo, absolutamente de todo. Y aquí vuelvo a reafirmar, su día a día debe estar en alabanza al Padre, en su vehículo, a donde usted vaya. Si puede colocar alabanza de fondo o música instrumental de alabanza, ¿no es cierto?, en el fondo de su computador cuando está trabajando en la oficina, si es que se puede. Cosas como esas, hágalo. Usted, le digo, va a cambiar la atmósfera. ¿Por qué? Porque si usted está invocando en forma no subliminal, sino que en forma personal justamente al Padre, a su Ruach HaKodesh, en donde esté, tenga claro que van a haber muchas cosas que van a ordenarse y que van a cambiar para su beneficio y el beneficio colectivo. Bueno, entrando al tema del ayuno, el ayuno, vuelvo a repetir, no es que ese día de ayuno, ese día voy a usar música o voy a tener una prédica en la radio del auto o en el teléfono inteligente. No. Amado, se tiene que apartar 100%. Porque claramente es un tiempo especial, es una convocación Kadosh. Un ayuno no es cualquier cosa. Y se lo digo por la experiencia que ya tenemos y por las veces que nosotros hemos hecho ayuno durante nuestra vida. Y claramente algo que yo personalmente no había enseñado. Pero resulta que nos vemos en la obligación de hacerlo porque sí sabemos que hay un mal entendimiento, hay una mala enseñanza en relación justamente a una práctica espiritual de poder. Y claramente, como el enemigo no quiere que usted sepa cuáles son las llaves del reino para poder justamente traer dimensiones del reino al tiempo presente, aquí abajo a la tierra, obviamente lo van a desviar por cualquier camino, le van a enseñar cualquier cosa y muchas veces hasta lo van a dejar, mire, como usted lo sienta, hágalo así, hágalo. No. Hay un conducto regular espiritual justamente para que las cosas operen como deben de ser. Voy ahora a entrar en tema, múltiples propósitos con respecto al tema del ayuno. El ayuno, como tiene múltiples propósitos, en un ayuno usted puede pedir dirección y confirmación. O sea, puede pedir una dirección o puede pedir una confirmación. La búsqueda del Padre también puede ser para pedir perdón en un ayuno. Hay una convocación Kadosh a nivel de ayuno para cosas importantes. Para preguntar por alguna situación en particular. Algo está ocurriendo, algo no está ocurriendo y usted quiere saber qué está pasando. Usted se convoca junto con el Padre. Padre, yo voy a hacer un ayuno por esto. Y quiero, por favor, en este tiempo que me hables, que etcétera, me expliques. Ya estoy abriendo un poco el entendimiento para claramente tener respuestas, porque claramente si hay situaciones anteriores hay que tener respuestas cuando vemos que no hay respuesta. Entonces se invoca al Padre justamente en un ayuno, o nosotros estamos ayunando, ¿y para qué? Para que el Padre nos hable en ese día o en esos días, ¿ya? Y también para manifestar su poder. Con ayuno
previo a una liberación, previo a un momento especial, previo a una predicación de la Besorá en público, claramente debería de ayunarse anteriormente. Y hay otras más que dentro de la misma escritura lo vamos a ir revisando y chequeando. Pero por eso le abro el entendimiento a que es tiene múltiples propósitos, es una herramienta y una arma. Vuelvo a repetir, es una herramienta y una arma. El ayuno es para tener respuestas del cielo, para preguntarle al cielo, para pedirle perdón al cielo. O sea, tiene muchas convocaciones el ayuno y claramente para poder traer poder del cielo para ser manifestado acá abajo en la tierra. Amados, el ayuno en sí mismo, ¿qué pasa a nivel espiritual con nosotros, en nuestro ruaj? Lo que hace es sensibilizar nuestro ruaj a la voz del Padre, pero con un ingrediente sumamente importante de parte nuestra, con humildad. Usted no puede ayunar para que venga una respuesta ya. No, amado. Es un acto, es una conducta solemne, de reverencia, en humildad, delante de la corona, delante del Creador, para pedir, para preguntar, etcétera, etcétera. Pero todo va con ese ingrediente común, con ese común denominador que es la humildad. Usted va a entrar en ayuno y se va a entrar a derramar delante del Padre. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué hace el ayuno? Sensibiliza mi ruaj, sensibiliza mi espíritu para poder yo oír hasta el susurro que el Padre pueda decir frente a lo que yo estoy preguntando o frente a la situación. ¿Se fija? Entonces claramente el Padre puede estar hablando hace mucho rato, pero como nosotros estamos en una cosa, en otra, y muchas veces no estamos poniendo atención a lo que el ruaj quiere decir, claramente podemos entrar en tropiezos y cosas como esa. Y por eso el ayuno es tan poderoso, porque me sensibiliza, tanto así que me abre el entendimiento, me trae revelación. Es algo sumamente poderoso. Por lo tanto, por lo mismo, anteriormente nosotros no habíamos hecho esta enseñanza, pero ya vimos que era el momento de hacerla. Y miren, vamos a irnos rápidamente, Éxodo, a la Escritura. Vamos a estar en Éxodo capítulo 24 y si usted puede buscar también al tiro Éxodo 34, porque en estos dos capítulos vamos a ver unos pasajes y que vamos a ver aquí cómo operó el tiempo de ayuno, ¿ya? Éxodo 24 y Éxodo 34. Estos dos capítulos primeramente los vamos a revisar, así que usted lo puede dejar marcado. Hay 10 capítulos de diferencia, Éxodo 24 al Éxodo 34, y en Éxodo 24 vamos a revisar del verso 15 en adelante, dice así. Entonces Moshe subió al monte y una nube cubrió el monte. Estamos hablando del tiempo de Sinaí, justamente cuando estaba recibiendo justamente la Torá. Y la gloria de Yahweh reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Yahweh era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Verso 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moshe en el monte 40 días y 40 noches. ¿Por qué les muestro esto? Porque claramente aquí, él en esos 40 días y 40 noches, nos dice que llevó una mochilita con comida para esos días. Está más que claro que no fue así. ¿Usted cree que Moisés estaba preocupado de llevar algo para comer o estaba preocupado de lo que iba a experimentar con el Creador? ¿Se da cuenta? Ya, ahora, vamos al 34. Éxodo 34, verso 27. ¿Por qué lo llevo 10 capítulos más adelante? Porque resulta que en este instante estamos viendo en el 24 la entrega oficial de la Torá, pero resulta que usted se acuerda que cuando Moshe bajó, después de esos 40 días, se encontró con algo no muy agradable, ¿no es cierto? Con una fundición de oro. ¿Se acuerda el becerro de oro? Bueno, y se acuerda lo que ocurrió, rompió las tablas de la ley, rompió las tablas de la Torá. Por lo tanto, el pacto estaba quedando físicamente quebrantado, ¿no es cierto? Aparte de lo que espiritualmente estaba ocurriendo con respecto al tema de la idolatría. O sea, ya de plano estaba todo mal. Entonces el Padre tuvo que volver a llamar a Moshe para volver a reactivar el pacto. Es decir, escuche bien esto, y eso lo ministramos un tiempo atrás. El Brit Hadashah, o el pacto renovado, que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento,
es uno, porque este fue el primer pacto que se tuvo que renovar. ¿Por qué? Porque se había quebrado, se había quebrantado absolutamente todo. Entonces, por lo tanto, ¿qué fue lo que tuvo que hacer Moshe? Volver a subir al monte, a traer nuevamente las tablas con la Torá, y a eso se le conoce como el pacto renovado, que es la segunda subida en relación al tema de la Torá que tuvo que hacer Moshe. Y mire lo que pasa en el 34. Verso 27, capítulo 34 de Éxodo, verso 27, y Yahweh dijo a Moshe, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras que he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Yahweh 40 días y 40 noches, se vuelve a repetir el mismo tiempo, y acá dice, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto de los 10 misbot. Entonces, se da cuenta, aquí nos encontramos claramente que sí, efectivamente, para estas cosas que fueron tan importantes para nuestra nación, que era recibir justamente la voluntad del Padre por escrito, conocido como la Torá, claramente Moshe estuvo en ayuno durante 40 días y 40 noches. Yo no sé si a usted le suena lo que vivió Mashiach justamente cuando fue lleno del Ruach HaKodesh y cuando fue sumergido por Yohanan. ¿Se acuerda? ¿Qué pasó? El Ruach lo llevó ¿a dónde? Al desierto, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó ahí? Estuvo también 40 días sin comer, es decir, 40 días de ayuno. Ahora, ¿se puede dar cuenta que son para cosas importantes donde el ayuno también es convocación? El Padre no le dijo vas a estar en ayuno durante 40 días, no, ven, sube. Y el tiempo que él estuvo ahí arriba, él ni siquiera se enteró de que eran 40 días ni 40 noches. Él vivió la experiencia y su cuerpo biológico jamás, nunca le pidió una gota de alimento. ¿Por qué será? Porque justamente cuando uno entra en los tiempos de la eternidad, amado, por eso digo que esto es una puerta espiritual. Esto es un pequeño portal, si usted lo quiere entender así. Es una puerta espiritual donde entra dimensiones, donde claramente lo que a usted le preocupa, a lo que a su ruaj le preocupa, a lo que su alma le preocupa, es justamente tener el rostro del Creador frente suyo para poder conversar con Él de los asuntos que hay que conversar. Entonces, se puede dar cuenta que para situaciones muy extraordinarias y puntuales, que son cosas muy importantes, el Padre también hace que la persona esté en forma natural en ayuno. Luego vamos a ir a Deuteronomio, donde justamente hace memoria Moshe, cuando justamente ya llegaron al Jordán, ya llegaron al territorio justamente de Canaán, y ahí hace él una remembranza, hace una memoria. De hecho, tanto así que Deuteronomio, que se llama Devarim, ¿no es cierto? Deuteronomio también se le reconoce como el resumen claramente de la Torá, porque es eso lo que hace justamente Moshe, hace un resumen y le hace un recuento de todas las cosas que vivieron en el desierto, y también claramente les recuerda lo que pasó esos días que tuvo que subir justamente a buscar la Torá y luego bajarla y encontrarse con todo lo que pasó. Vamos aquí, Deuteronomio 9, verso 9. Deuteronomio 9, 9. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Yahweh hizo con ustedes, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y me dio Yahweh las 2 tablas de piedra, entre comillas. Estas tablas de piedra no son cualquier piedra, y esto lo ministré y hace un tiempo atrás. Eran, escuche muy bien esto, piedras de zafiro. No era cualquier pedazo de piedra, no. Eran escritas, la Torá estuvo escrita en piedras de zafiro. Sobre zafiro se escribieron las palabras del Padre. Quiero que logre entender esto. Lo que estaba físicamente dentro del arca, que estaba bañada en oro, eran dentro de ella justamente las tablas de la Torá en zafiro. No era un pedazo de piedra lisa, todas muy bien esculpidas, no, eran de zafiro, para que usted pueda entender también el tema físico a niveles de valores. No era un pedazo de piedra, vamos a sacar un pedazo de piedra, no. Era de una cantera de zafiro que había en el territorio justamente del Sinaí. Y usted puede revisar esto también, la plataforma que el Padre tenía cuando recibió justamente a Moshe y los 70 en Éxodo 24. Revíselo usted y ahí verá lo que yo le estoy contando ahora. Pero las tablas de la Torá eran piedras de zafiro. Ahora,
Sigo leyendo. Verso 10 nuevamente. Y me dio Yahweh las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim. Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que les habló Yahweh en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió que al fin de los 40 días y 40 noches que Yahweh me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo Yahweh, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se ha apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Ahí está justamente él haciéndole recordatorio al pueblo de Israel después de 40 años que estuvieron en el desierto de lo que sus antecesores justamente habían hecho en ese tiempo. Y aquí estamos viendo justamente que es una convocación que el Padre le hizo a Moshe, donde claramente él no estuvo preocupado de que iba a comer o no iba a comer, no, porque no hubo hambre durante ese tiempo, tampoco hubo sed, porque eran cosas mucho más importantes de las que había que poner justamente la mirada, y eso justamente es lo que ocurre cuando uno entra en el mundo espiritual y cuando nuestro Ruach justamente está conectado con el Ruach del Padre. Ahora, vamos a avanzar, vamos a irnos al libro de Esdras. Esdras era un escriba, ¿cierto?, de Israel, pero que también le tocó estar en la deportación en Babilonia. Y cuando viene de vuelta de los 70 años de cautiverio en Babilonia, Esdras justamente sale con mucha gente, no con todos, sale con un grupo de gente, claramente, y aquí el rey Artajerjes es el que está en ese momento gobernando a nivel de imperio persa, y él hace lo siguiente, sale con la gente, ¿no es cierto?, pero antes había tenido una reunión con Artajerjes. Y también Artajerjes había hecho un escrito, una carta, donde respaldaba todo para poder levantar nuevamente, ordenar la casa del Padre, la casa del Elohim de Israel, ¿no es cierto?, en Jerusalén. Eso lo cuento porque eso aparece en el capítulo 7 de Esdras, ¿ya? Ahora vamos a entrar en Esdras, capítulo 8, y vamos a ir al verso 15 y luego vamos a bajar al 21. Verso 15, luego bajamos al 21. Verso 15 es para poder introducirlo en lo que vamos a escuchar. Los reuní junto, dice Esdras, los reuní junto al río que viene de Ahabá y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los Kohanim, no hallé allí de los hijos de Leví. Ya, listo, no hay problema. Lo que nos importa de este pasaje, de este pasuk o este versículo, es que acamparon 3 días justamente junto al río que viene de Ahabá. No sé si usted sabe lo que significa Ahabá en hebreo. Curiosamente, la palabra Ahabá significa amor. Sí, muy curiosamente. La palabra Ahabá significa amor. Ahora, verso 21. Ya buscó, ¿no es cierto? Usted mientras tanto. Verso 21. Y publiqué ayuno allí, junto al río Ahabá, para afligirnos delante de nuestro Elohim. ¿Para qué? Para solicitar de él camino derecho para nosotros, para nuestros hijos o nuestros niños y para todos nuestros bienes. Verso 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, escuche muy bien esto, Esdras estaba ahí con otros importantes, ¿no es cierto?, seguramente Kohanim, etcétera, ¿no es cierto?, y dijo, porque habíamos hablado al rey en plural, diciendo, la mano de nuestro Elohim es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. 23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Elohim sobre esto y él nos fue propicio. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Esdras? Esdras le dijo al rey que no era ninguna impuesta. De hecho, él mismo dice, no le voy a pedir caballo ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque yo ya le dije que íbamos a ayunar para que el Creador nos guarde. Entonces, claramente, por eso él dijo, los reuní y voy a convocar ayuno para que esto ocurra. Y miren la publicación acá. Publiqué ayuno, verso 21, arriba, ¿no es cierto? Dice, para afligir delante de nuestro Elohim, para solicitar de él camino derecho. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Esdras? Convocó un ayuno a todos los que estaban junto con él
para pedirle al Padre que los guardara en el camino, que no hubiera ningún problema, y un camino que, le digo una cosa, duró 5 meses. Ellos salieron el primer día del primer mes de Babilonia y llegaron el primer día del 5.º mes justamente a Jerusalén. Entonces, aquí tiene usted también otra herramienta, otro propósito dentro de la herramienta del ayuno, que vendría siendo para pedirle al Padre algo en específico, como usted lo acaba de ver acá. Guárdanos seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted va a hacer un viaje que realmente usted siente que puede ser difícil, que puede haber algo dentro del viaje, convoque ayuno a su casa, a su familia, a la congregación, a los hermanos que van a viajar con usted. Le estoy abriendo el entendimiento y... Padre, te pedimos esto, y algún hermano sí, Padre, sí, porque vemos que pasa esto, etc. Así funciona. Es la conexión de nuestro Ruaj con el Ruaj HaKodesh, ¿ya? Ahora vamos a entrar a ver más detalles todavía de lo que sí puede ocurrir en un ayuno y lo que puede implicar claramente un ayuno, invocando al Padre en una dirección como la que les voy a mostrar ahora. Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, solamente el verso 6. Usted puede leer todo ese pasaje completo del 1 en adelante y se va a dar cuenta del contexto de lo que estaba ocurriendo en esa época justamente en Israel, y el Padre cómo les llama la atención con respecto al tema del ayuno, porque ellos no estaban ayunando como corresponde, estaban haciendo un ayuno que venía de alguna manera como manipulado de alguna manera, y el Padre claramente esos ayunos no los estaba escuchando y por lo tanto no lo estaba respondiendo. Y aquí dice el Padre, Isaías 58, verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Hay 4 cosas más de todo lo que ya vimos en un principio con respecto al tema del ayuno, que el ayuno sí también puede hacer. Es decir, si usted siente que hay algo que no anda bien, si usted siente que hay algo que está pasando a nivel congregacional, a nivel personal, a nivel ministerial, a nivel familiar, como usted lo quiera percibir, usted puede ocupar esta herramienta del ayuno para justamente que ocurra esto, desatar las ligaduras de impiedad. Pregunto, ¿todo esto realmente opera a nivel del reino de las tinieblas? ¿Ya? Ligaduras de impiedad. Cosas que no son santas, que son impías. ¿Se da cuenta? Desatar las ligaduras de impiedad. Hay algo que usted sabe que le estorba, digamos un pecado que usted no puede, hay algo que no puede romperlo. Bueno, ayune y pida que se rompa estas ligaduras de impiedad. Soltar las cargas de opresión. Puede ser a nivel laboral. Y dejar libres a los quebrantados. Personas que están justamente con situaciones sumamente difíciles a nivel emocionales. Y, ¿qué más? Romper todo yugo con personas, con situaciones que no son kadosh. ¿Se da cuenta? Entonces, usted se puede dar cuenta que esto es una herramienta y un arma en forma maravillosa. Cuando yo logro entender lo que el ayuno en sí mismo es, obviamente, claro, voy a empezar a tomarlo como una práctica. ¿Por qué? Porque va a empezar a ser una herramienta espiritual en la vida personal y en su momento se puede transformar claramente en un arma justamente muy poderosa por parte del reino para ir en contra del reino de las tinieblas. ¿Quedamos bien ahí? Perfecto. Ahora vamos a seguir con Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Y vamos a ver aquí justamente lo que Daniel hace, justamente porque en el capítulo 9 usted se va a dar cuenta que Daniel está orando justamente por la nación de Israel, porque aquí nos estamos dando cuenta que Daniel hace una revisión justamente a las palabras proféticas de Jeremías, y ahí en Jeremías aparece claramente que son 70 años los que van a estar justamente en deportación. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que hace Daniel? Sacando las cuentas, estábamos como cerca de la fecha aproximadamente, y Daniel justamente empieza a orar por el pueblo de Israel. Y mire lo que pasa acá, en el verso 3. Y volví mi rostro a Yahweh Elohim, buscándole, escuche, en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. El cilicio es una vestidura, ¿ya? Una vestidura de cilicio, es una manifestación de humildad. Eso es lo que quiero volver a llegar.
Usted no puede llegar en ayuno de manera arrogante, es imposible. O sea, usted ese día va a ser solamente un día de no comer nada. Si usted no está en humildad, si usted no está con su corazón justamente derramado delante del Padre, esos días o ese día o ese tiempo de, entre comillas, ayuno, va a ser solamente un día de dieta, si usted lo quiere llamar así, un día sin comer, pero no va a tener ningún respaldo, ningún efecto en el mundo espiritual si su corazón, si su condición personal no es de humildad delante del Padre. Entonces, y volví mi rostro a Yahweh Elohim, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio, cambió sus vestiduras, las vestiduras que él tenía justamente por estar dentro del ámbito de la realeza, en esa época justamente Daniel, él se vistió de una forma sencilla, y el tema de la ceniza también es colocarse en un lugar donde ya no puede haber nada más humilde, más sencillo. ¿Por qué? Porque lo que quiere la persona hacer es conmover justamente los cielos para tener respuestas frente a las preguntas o frente a las circunstancias que está viviendo. Y justamente Daniel estaba en esta actitud, ya en ayuno, pero claramente en humillación delante del Creador, para poder tener respuestas de cuándo iba a ser el tiempo en que podían salir. Claramente usted se da cuenta que aquí Daniel junto con Esdras son tiempos paralelos, y aquí justamente sale el pueblo de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a ver, yo no sé si usted se acuerda de una ballena grande que se comió un personaje y después vino y ¡fum! Como que lo escupió, ¿no es cierto?, en una playa en el norte de Israel. Bueno, vamos a irnos justamente al libro de Jonás y vamos a ver qué es lo que pasó con Nínive, ¿ya? Porque claramente aquí fue algo a nivel nacional, fue una convocatoria de ayuno nacional, y claramente el responsable de llevar el mensaje, tanto así como el Padre lo hizo con Sodoma y Gomorra, que él bajó, estuvo con Abraham, ¿se acuerdan? Que estuvo con Abraham, y luego cuando terminó de conversar con Abraham y de volver a repetirle la promesa de que venía Isaac, ¿no es cierto? Él se va y Abraham lo acompaña, va camino justamente hacia lo que vendría siendo en este caso Sodoma y Gomorra. Los ángeles se van adelante, los ángeles van a hacer lo que tienen que hacer, y claramente Abraham se pone a interceder, por la ciudad de Sodoma y Gomorra, porque bien sabía que quien estaba habitando ahí en ese momento era su sobrino Lot. Entonces, la idea era que Lot no pereciera frente a las personas, entendiendo a Abraham que Lot se había mantenido en justicia. Y bueno, afortunadamente así fue, ¿no es cierto? Los ángeles se encuentran con él en la puerta. Usted recuerda que las personas importantes, tanto así como jueces y cosas semejantes, estaban siempre en las puertas de la ciudad. Y en este caso, curiosamente, vemos que los ángeles cuando bajan, la escritura dice de que estaba justamente Lot en la puerta de la ciudad. Entonces, eso nos muestra que él era un principal, ya en esa época, en ese momento, una persona que podría ser técnicamente un juez. Entonces, por lo tanto, ahí nos damos cuenta que los ángeles fueron a avisar de que iba a haber destrucción. ¿En dónde? En Sodoma y Gomorra. Ahora, el Padre no usó ángeles para Nínive, usó a Jonás. Y vamos a vernos acá en Jonás capítulo 3. Capítulo 3 del verso 4 en adelante. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Elohim y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. ¿Se da cuenta que es una vestimenta? Desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Mire la misma actitud que tuvo Daniel. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, escuchen muy bien esto, y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Miren, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Elohim fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, es decir, hagan teshuvá, vuélvanse al camino de justicia. Y la pregunta es la siguiente: ¿a qué camino de justicia tenía que volverse Nínive? ¿Al camino de justicia de qué? De la Torá, sí, correcto, de la Torá. ¿Pero de qué Torá? Si Nínive no son israelitas.
a la Torá de Noaj. Sí, justamente a la Torá de Noaj. El papá sabe que va a juzgar a todas las naciones con la Torá de Noaj, pero Israel va a tener la Torá de Moshe, porque es una Torá para llevar gobierno sobre las naciones. No así la Torá que se le entregó a las naciones a través de Noaj, ¿no es cierto? Y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, ¿no es cierto? Y Nínive, usted bien sabe que es una descendencia de Cush, por causa de que vendría siendo justamente parte del linaje de lo que vendría siendo sus hijos, etcétera, etcétera. Bueno, el punto está de que aquí dice claramente, hizo proclamar, ¿no es cierto?, ayuno, verso 7, a proclamar y a anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales. Mire, hasta los animalitos había que cubrirlos con el cilicio, ¿ya? Y clamen a Elohim fuertemente y conviértase cada uno en su mal camino. Escuche muy bien esto, de la rapiña que hay en sus manos. De la rapiña que hay en sus manos. Una de las cosas que está mostrando claramente este pasaje es que claramente había tema de robo. Y claramente el tema del robo era pecado. Porque la propiedad privada siempre fue establecida por el Padre desde un principio. Entonces, de la rapiña que hay en sus manos, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Elohim y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? O sea, el rey estaba sumamente preocupado porque se estaba dando cuenta que sí, había escuchado seguramente más de algún rumor, mucho tiempo ya había escuchado rumores, ya tenía que haber visto cosas graves, qué sé yo, pero como que nadie hacía nada, ni él hacía nada. Y cuando aparece alguien que viene de lejos diciendo Nínive va a ser destruida de aquí con fecha, de aquí a 40 días, la pregunta es la siguiente, ¿habrá sido el Ruach HaKodesh el que estuvo justamente respaldando a Jonás cuando ya estuvo en ese lugar? Por supuesto que sí. Porque ¿cómo es posible que haya venido el temor a toda la nación, a toda la ciudad, a todos, desde el rey hacia abajo? Pregunto lo siguiente, ¿quién es que convence de pecado? El Ruach HaKodesh. Entonces, pregunto, ¿iba bajo una unción importantísima como mensajero Jonás en ese momento para que llegara el rey? Es decir, no, esto es grave y yo sé quién es él, así que ordenemos toda la casa completa. Y mire lo que dice acá. ¿Quién sabe? Verso 9. Jonás 3, verso 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá de Elohim y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Elohim lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Se da cuenta? Eso es ayuno de arrepentimiento. Ahora, yo no sé si usted eso le hace conexión justamente con las 7 fiestas del Padre. Y una de esas fiestas, ¿cuál es? Donde hay que entrar en ayuno y en arrepentimiento, afligiendo el alma, afligiendo las almas. ¿Se acuerda? En la fiesta de Yom Kippur. Entonces, Levítico 23, verso 26, ahora logra usted entender también, bueno, se supone que uno ya lo entiende, pero aquí, obviamente, si hay alguno que todavía no lo lograba entender, que por qué había que ayunar para el día de Yom Kippur, que es el día de la expiación, ahora usted lo puede lograr entender. ¿Por qué? Porque el ayuno tiene que venir de la mano con arrepentimiento, con teshuvá. Levítico 23, verso 26. También habló Yahweh a Moshe diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. ¿Ya? Tendréis convocación Kadosh y afligirán vuestras almas. Es decir, ayuno y teshuvá. Las dos cosas. ¿Ya? Y ofrecerán ofrenda encendida a Yahweh. Ningún trabajo haréis en ese día porque es día de expiación, para reconciliarse delante de Yahweh su Elohim. ¿Cómo yo me reconcilio con el Padre si es que no le pido perdón por X cosa? ¿Se da cuenta? Ayuno y teshuvá, ayuno y arrepentimiento. ¿Para qué? Para podernos poner al día con el Padre y claramente no vaya a ocurrir algo que no debería de ocurrir porque le estaríamos dando derecho legal a las tinieblas para que pudiera intervenir en la vida personal. Entonces, dice claramente, para reconciliarse delante de Yahweh su Elohim, porque toda persona que no afligiere en este mismo día será cortada. Mire,
Vuelvo a repetir, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Es decir, persona que en arrogancia no obedece y claramente no hace teshuvá, nada que hacer. Nada que hacer, pues un día de juicio. Recordemos eso. Lucas, capítulo 4, verso 1, y es justamente lo que yo ya les había comentado a ustedes cuando estuvimos revisando lo que vimos en el monte Sinaí justamente con Moshe, ¿cierto? ¿Qué pasó con Mashiach después que había sido sumergido con Yohanan en el Jardín? Dice claramente que el Ruach lo llevó al desierto. Vamos aquí. A ver, Lucas capítulo 4, verso 1. Yeshua, lleno del Ruach HaKodesh, volvió del Jardín y fue llevado por el Ruach HaKodesh claramente al desierto. ¿Cuánto? Por 40 días, y era tentado por el enemigo, por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Claramente aquí vemos también el ayuno que hizo Mashiach, y aquí vuelvo a repetir asuntos importantes. Miren qué curioso. El padre llama y convoca a Moshe 40 días para entregarle Torah para el pueblo de Israel. Por consecuencia, que es lo que ocurrió con Moshe, estuvo 40 días en ayuno. Y aquí el Ruach, que es lo mismo que el padre, lo llevó, lo convocó al desierto a Mashiach, a su propio hijo, ¿no es cierto?, para conversar de algunos asuntos importantes. ¿Para quién? Para la nación de Israel. ¿Se da cuenta? Qué curioso. Ahí vemos el paralelismo que existe frente a ambos tiempos donde justamente se está estableciendo el reino. Porque el reino, usted bien sabe, lo perdimos con Adán. Luego el Padre lo restablece entregando justamente las leyes del reino, que viene siendo en el monte legislativo, que es el monte Sinaí. Y luego, en la última oportunidad que tenemos, que viene siendo a través de Mashiach, haciendo el papel paralelo de justamente de Moshe. Recuerde que el mismo Padre le dijo a Moshe: a un profeta como tú levantaré del medio del pueblo. Entonces, por lo tanto, si Moshe tuvo que estar 40 días de ayuno en el monte Sinaí para recibir Torah, ahora, ¿usted qué cree que estaba pasando con Moshiach? Estaba pasando exactamente lo mismo. Estaba siendo convocado por el Ruach al desierto porque iban a haber un tiempo especial, una conversación especial, ministración especial, dirección especial. ¿Para qué? Para justamente establecer Torah y entregar nuevamente justamente las directrices del reino con la Torah reformada de Mashiach, ¿no es cierto? ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Ahora, entramos a lo que vendría siendo el arma de guerra con respecto al tema del ayuno. Marcos capítulo 9, verso 25. Los discípulos estaban en una situación un poco incómoda porque había una persona que estaba con un espíritu inmundo y no lo podían desalojar, no lo podían echar fuera. ¿Se acuerdan un poco ese pasaje? Y bueno, aquí vamos a ver qué es lo que pasa. Verso 25 de Marcos 9. Y cuando Yeshua vio que la multitud se agolpaba, reprendió al Ruach inmundo, diciéndole: Ruach mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Esto es una herramienta y en este momento le estoy entregando, en la misma escritura, Mashiach nos está enseñando que se puede hacer esto: echar fuera un demonio y impedirle el volver a entrar en la persona. Y aquí Mashiach lo hizo. Ruach mudo y sordo, yo te mando. ¿Cómo lo haríamos nosotros? Ruach mudo y sordo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, ¿no es cierto? Sal de él y no entres más en él. Y acá, entonces el Ruach clamando, ahí habló. Qué curioso, era mudo y ahora habló, ¿no es cierto? Clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Yeshua, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus talmidín le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Se da cuenta? Si usted va a ser testigo o va a estar presente en una reunión especial donde puede haber liberación y cosas como el estilo,
claramente nuestra recomendación es que usted se prepare en ayuno y oración para que el Ruach HaKodesh lo use en autoridad, en gobierno, en poder. Y es por eso que claramente nuestra humillación y la humildad de nosotros frente al Padre es sumamente importante, porque claramente el Padre nos va a llenar de su poder y autoridad para quienes justamente seamos humildes. ¿Acaso no dice el Salmos que el Padre mira de lejos al soberbio y al altivo, pero mira de cerca al humilde y sencillo de corazón? Bueno, amado, aquí está. Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Ahí tiene usted una herramienta de reino. Luego, Hechos, estoy terminando, Hechos 14, verso 23. Aquí usted se puede dar cuenta de lo que conversamos hace un rato atrás, que es para poder confirmar algunas cosas. Cuando uno también quiere dirección para algunas cosas, claramente, Padre, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Ayuno, no solamente la oración, ayuno. Y usted se va a sensibilizar y la respuesta va a llegar de manera impresionantemente rápida. Hechos 14, 23. Aquí está hablando de Rab Shaul junto con Bernabé. Mal llamado Bernabé, usted bien sabe que Reina Valera, pero es Barnabá. Y Barnabá es el nombre original en el hebreo, Barnabá, ¿ya? Aquí estaban ellos dos y constituyeron ancianos en cada asamblea. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron a quién, a los ancianos, al Señor, al Adón en quien habían creído. Entonces, ¿qué ocurre? Para poder tomar decisión, Padre, ¿quiénes van a ser? ¿Cuáles son los elegidos tuyos? No lo van a hacer como lo hicieron anteriormente, que tiraron una moneda, porque solamente era uno. Pero cuando hay varios que hay que justamente estar, eligiendo, no es uno el que elige, es el Padre el que elige, es el Ruach el que elige. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entramos como congregación, como ministerios, ¿no es cierto?, a reunirse. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, estamos delante de ti, etcétera, 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 en un tiempo de ayuno. Un día de ayuno, 2 días de ayuno, dependiendo de la importancia, dependiendo de lo grande que usted está haciendo. Y ahí el Padre va a decir, es este, va a colocar en los corazones, y va a dar los nombres. Y ahí justamente después ellos los ungen y los confirman claramente como está escrito. Entonces, usted se puede dar cuenta la maravilla de lo que viene siendo el tener revelado, entendiendo claramente qué implica el tema del ayuno. Ayuno claramente es un encuentro con el Creador. Eso es el ayuno y por lo tanto esos son tiempos kadosh, son tiempos especiales que uno debe apartarse en forma completa, no en medio tiempo ni alguno, no. Usted lo hace de forma completa, está estudiando la Escritura, está orando, hay alabanza de por medio, de todas maneras hay alabanza de por medio, porque claramente que en ese momento usted, su Ruach, va a estar solamente preocupado de eso, no preocupado de lo que va a comer, lo que no va a comer, de que es hora del té, que es hora del almuerzo, no, nada, absolutamente nada. Usted está ocupado y preocupado de poder tener un tiempo especial en esta puerta personal, puerta dimensional, para poder llegar justamente al rostro del Padre. Amados, desde los montes del Valle de Curacaví, su servidor Osvaldo Calderón, Shalom.